Bienvenidas, criaturas analíticas, a Civilización y Geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Beicer y os invito a que me acompañéis en un nuevo programa. Si es posible, por favor, pongáis like, que no perdéis nada con ello, y así nos ayuda el algoritmo y, si lo creéis merecedor de ello, que lo difundáis. Y este programa lo vamos a abordar, por supuesto, con criterios absolutamente irreverentes, como siempre, pero con la convicción de estar cercanos a la realidad objetiva, sobre el punto de inflexión que realmente estamos viviendo, vamos a vivir este final de año y el año que viene, seguramente el siguiente, este punto de inflexión que está siendo gestionado, ocultado, pues por ese riesgo de guerra. En eso acompaño el criterio, por supuesto, de este canal, mis compañeros, ya bastante explicado en los últimos días, pues por José Papí, sobre todo, en el tema de tomarse con tranquilidad, en que realmente estamos en un juego, en un gigantesco teatro de guerra pariente, en el que, bueno, mucha gente está jugando, como siempre, a ganar en los medios y en las redes, con sensacionalismos y con historias, cuando realmente, si algo vemos en los movimientos económicos, como esto no es precisamente de una preguerra, ¿sí? Y con esto, precisamente, analizando este absoluto irreal riesgo de guerra mundial, y en lo que podemos observar y lo podemos ver en determinados hechos, comportamientos, pues vamos a dar comienzo a este programa y haciendo analogías con puntos de inflexión histórica que definen la geopolítica o han definido la geopolítica. Así que comenzamos. Comenzamos primero desde el presente. Sin duda estamos en un gigantesco show, por supuesto peligroso, como no puede ser de otra forma, porque lo es, pero no deja de ser un show y realmente no hay ese riesgo que se cree. ¿No? Se están escuchando cosas rayanas en lo absurdo, que si 6.500 cabezas nucleares. Yo he manifestado, porque tiene la Rusia, ¿no? Por ahí. Yo ya he manifestado algunas que tengo serias dudas sobre la capacidad nuclear, incluso de todos los países, que si existe todavía, es posible, vamos a poner que sí, porque así está convencionalmente considerado, serán pocos cientos de cabezas nucleares las principales potencias, Estados Unidos y Rusia, y luego los otros países, los que más han practicado más bombas atómicas ha explotado Francia, y luego Reino Unido, Pakistán, la India, por supuesto, y China. Bueno, y Corea del Norte, parece ser. Pero realmente es difícil creer de entrada a los que dicen de esos de miles y miles y miles de... Si fuesen tantos miles y más en unos periodos que ha habido de absoluta caída de control y en Rusia y en la Unión Soviética primero y luego en Rusia, realmente nunca se ha perdido ni un solo ojiva nuclear, es decir, ni una sola, con el casi estado fallido al que estuvo cerca Rusia a finales de los 90, las que se vendían a troche y moche al tercer mundo y a todo tipo de guerras, los señores de la guerra, que como veíamos en las películas, hay películas sobre ello, los traficantes de armas se enriquecieron con todos los altos mandos exsoviéticos totalmente corruptos, y no se ha escapado ni una sola ojiva nuclear. Con esto quiero decir que en la conspiranoia de que jamás han existido y esas cosas, pero sí desde luego que operativas no deben haber tantas como creemos. Aún así están las suficientes para tener un riesgo nuclear, sin duda. Pero que no nos cuenten miles, es decir, cuando ya hay
tratados START, SALT, desde hace décadas y décadas, en las que se prohibía la proliferación y, por lo tanto, ¿cómo se han mantenido esas armas? ¿Qué clase? ¿Con qué? ¿Con chips de los 70, microchips de los 80? Semiconductores ahora han ido sustituyendo todo lo que es el tema electrónico. Los hilos no han cambiado, el tamaño de los hilos, las frecuencias electromagnéticas de los hilos, la cantidad de energía que necesitaban los hilos gigantescos, en fin, que de entrada las armas nucleares es más que probable, por lógica de mantenimiento y otras razones, que son más limitadas de lo que imaginamos, exageradamente más limitadas que lo imaginamos. Y por otro lado, no hay ni la menor intención. ¿Y cómo se nota que no hay ni la menor intención? Porque no, los actores económicos no se comportan en absoluto. Los actores más grandes, tanto en sectores muy productivos como financieros, etcétera, y sobre todo los actores de Estado, el capitalismo de Estado, no se comportan como estuviéramos al borde de una guerra, ni de lejos, ni el más mínimo indicio al respecto. Cosa que no nos tenemos que ir a la entrada en las guerras mundiales o crisis como la de los misiles, no, cosas que hemos vivido, tanto en el 2003 como sobre todo la primera vez que había, como en el 91, cuando comenzó la invasión del 91, y casi la mayor parte de la gente que seguramente escuchará, o buena parte de la gente lo habrá vivido, de niño o de adulto ya, pues se acordará que hasta nos creímos en serio toda esa parafernalia mediática de la madre de todas las batallas, ¿no? Que aprovecharon, en aquel momento aprovechó la OTAN y los Estados Unidos y los aliados, que no fue solo la OTAN, fueron prácticamente la ONU dio el visto bueno, no ocurría desde Corea entera, decenas y decenas de países, más de 50, de hecho participaron en lo que fue el comienzo de la invasión y de los bombardeos en febrero del 91, en que en ese momento la gente se volcó en los supermercados. Es decir, de una forma absolutamente ridícula. Hablo de en ese momento en España, ¿no? Vivía en Valencia. Todos vivimos aquello, una forma absurda, en la que la OTAN y demás decía que era la quinta potencia, Irak era la quinta potencia, nada más lejos que la realidad. Fue abrumadoramente aplastada en horas, cuando comenzó el ataque de tierra, la tormenta del desierto. Y sinceramente, en 2003, obviamente ya se tenía la experiencia del 91, pero también estaba en ese rango, se disparó el precio petróleo, también hubo crisis de bolsas o bajadas fuertes. No hay nada de eso, y lo que estamos viviendo es un punto de inflexión. Estamos a punto de entrar en un punto de inflexión. Se quiere ya forzar de una vez a que realmente y a justificar el que haya una paz, porque es muy vergonzoso para Occidente en general, especialmente los países europeos que han tenido una postura un poco casi un poco rayando el absurdo teatral con respecto a Rusia y su papel en Ucrania. Y ahora, claro, como supuestos defensores de las democracias y no sé qué, pues justificar el que van a tener que tragar, que evidentemente cómo van a aplastar la población del Donbass, esperar que se gane la guerra, cosa que no está ocurriendo, más bien algo completamente al contrario. Es obvio que se tiene que aceptar por parte para una paz real y duradera, o se va a una solución Corea de alto el fuego permanente y indefinido por siempre jamás, o en un contexto como un continente como Europa no se puede tampoco permitir eso, tiene que haber una paz duradera, y para eso va a tener que admitirse que Rusia se queda con lo que tiene, y bastante tendrá Ucrania con lograr asegurar su salida al mar por Odessa, etcétera. Así que, bueno, y otras cuestiones. Como aquí se ha dicho, la OTAN tiene sus beneficios
que es ese gran showroom, no es lo que era, evidentemente, simplemente ahora es un gran showroom, está de moda y por supuesto iba a hacer el gran negocio, y los países europeos aliados, realmente aliados y cercanos de su real política a Estados Unidos, también están haciendo y van a hacer negocio. Y los que aparentemente están en la OTAN pero no son tan aliados, pues no lo van a hacer tanto. Esa es la realidad. La realidad es la realidad de la política real de nación-estado, que se impone a multilateralidades como la OTAN o organizaciones así, como estamos viendo en el fracaso obvio de la Unión Europea en este momento. Pero yendo a los puntos de inflexión, que es, vamos a hacer algunas comparativas, estamos, y propongo el criterio con una dialéctica que puede incluso afectar a una dialéctica civilizatoria. Los 2 años que va a tener en este momento Trump no va a tener un gobernante de nivel mundial, un gobernante con liderazgo mundial, demostrado ya. Un gobierno alemán ha caído solo por la noticia, prácticamente se cambian las cancillerías, es algo increíble como está cambiando solo anunciando las trompetas la llegada de Trump. Hacía, no sé, muchas décadas que no ocurría algo así. Y sin duda, no sé, tal vez desde la no llegada, sino la reelección de Reagan en el 84 y la reelección de Nixon en el 72. Realmente no hay un toque de trompeta, un toque de llegada de un poder líder a nivel global con la fuerza que está teniendo este. Y en ese aspecto Trump tendrá 2 años, como nunca, muy pocas veces ha ocurrido en la historia, de tener poder, capacidad para introducir cambios o fracasar. Y digo 2 años porque los 2 siguientes ya hay menos probabilidades, aunque también estén, que logre implementar cosas, más bien mantener las que logren estos 2 primeros años, porque será muy difícil que mantenga las 2 cámaras, no suele ocurrir, y aunque ocurriese, siempre empezará el tema del pato cojo, empezará el tema de saber que ya no se va a reelegir. Así es que tiene 2 años fundamentales para la historia, tanto fracase como triunfe, tanto triunfe como fracase, con una condena a muerte, porque tiene una condena a muerte Trump, y esa tesis, que no hipótesis, porque es demostrado que es su intento de asesinato y sospechosamente organizado, es difícil creer desde el punto de vista matemático, material, matemático, estadístico, que no uno, no 2 personas hayan logrado posicionarse como se posicionaron, con todas las dudas que conlleva, sino tanto el señor del golf, que va a ser juzgado en pocos días, como el señor abatido en el meeting. No ya que alguien decidió espontáneamente por lo que se estaba sembrando, sino muy difícil creer que no tuviese una organización detrás. Lo que significa que yo he puesto la tesis, repito, no hipótesis, tesis de la ley de Prim, ¿no? que desarrolló y explicó Pérez Avellán, el gran criminalista español Pérez Avellán, en su obra La muerte de Prim, y que indicaría que tiene una sentencia de muerte porque cuando una élite, una oligarquía toma una decisión de magnicidio, se produce de forma industrial, decía él, es decir, sistémica y sistemática. Así es que tiene una condena de muerte encima, no significa que lo logren, pero la tiene a lo largo de estos 2 años, porque además entra en unos cambios que ni él ya puede detener, porque ya los ha comprometido públicamente y porque además la sociedad civil se está casi adelantando en muchos aspectos en los Estados Unidos, gracias obviamente a que tienen esa libertad originaria, esa libertad política colectiva, ese poder originario de su sistema republicano constitucional, con todos los defectos que se le quieran poner, pero están ahí, los tiene y los ha demostrado.
Y eso da a que este movimiento, este cambio al antiglobalismo, a la antiagenda 2030 y 2045, a todas las agendas dogmáticas, a todo el control, a todo al sistema financiero que se cae a pedazos y que necesariamente empuja la realidad de las sociedades civiles occidentales principalmente y a nivel mundial en realidad hacia las finanzas descentralizadas y a extraer del poder de los estados y de las instituciones supranacionales los mecanismos monetarios sobre todo y bancarios, y es decir, del capital, de la masa de capital. Esto lleva evidentemente a que estamos ante esa quiebra de paradigma que hemos explicado y que va a ser sustituida por un paradigma no nuevo inventado, sino por el paradigma de la realidad política, de la realidad geopolítica, también expresada por los principios de Messheimer, en fin, de Friedman y, por supuesto, de todos los estudiosos y analistas de verdad geopolíticos y de política internacional, tanto teóricos como demostrados en la práctica y por obviamente nosotros mismos, en la que este cambio de paradigma va a tratar de establecerse a lo largo de estos próximos 2 años. Estos momentos de riesgo, de guerra, no es más de un gigantesco teatro, porque tiene que forzarse y justificarse ante el mundo los posicionamientos socialdemócratas relativistas absurdos que se han dado, maniqueos, conforme al problema principalmente de Europa ucraniano, que en realidad es energético, como por supuesto el de Oriente Medio, que no es más, por supuesto, otros hermanos mayores, los de, como hemos dicho tantas veces, los de Europa son Estados Unidos, principalmente Estados Unidos y Rusia. Ambos van a ganar mucho y luego el resto de los países europeos, sobre todo la Unión Europea, una auténtica merienda de negros, valga la expresión antigua, coloquial, pero así es, de hacerse trampas unos a otros y de una estructura supranacional de la Unión Europea fracasada y totalmente fuera de la realidad y de criterios de gestión realista, como está demostrando en todo, en las monedas, en la fiscalidad, en las nuevas tecnologías financieras como la blockchain, etc. Así que tenemos un punto, estamos necesariamente ante un punto de inflexión, para bien o para mal, pero es un punto de inflexión sin duda. No es el comienzo de nada, porque en realidad esto comenzaría o se aceleraría un proceso a nivel mundial, tanto de dominio, de hegemonía a partir de la firma de la Agenda 2030 en 2015, como precisamente del cuestionamiento a nivel mundial de esa hegemonía cultural que lleva varias décadas de antes, aunque no de esa forma tan drástica, a partir de la llegada de Trump, principalmente 2016. Ese sería el comienzo, pero realmente el punto de inflexión es este. ¿Qué otros puntos de inflexión han habido en la historia? Pues a ese nivel, por supuesto, podemos ver puntos de inflexión en muchos estratos y a varios niveles, locales, de país, de nacionales, internacionales, pero los grandes puntos de inflexión de la historia, pues podríamos citar algunos, ¿no? Es decir, sin duda, para que se comprenda que puede ser un punto de inflexión, por ejemplo, en la Reconquista, en todo el periodo de Reconquista, sería sin duda la batalla de las Navas de Tolosa, que marca el cambio de dinámica, ¿sí? Es decir, una dinámica de supremacía musulmana a una dinámica de supremacía ya cristiana definitiva y coordinada, que pocos años después, muy pocos años después de 1212, de la batalla de las Navas, se produciría lo que se llama el periodo de Gran Reconquista,
de Jaime I de Aragón y San Fernando, Fernando III de Castilla y León, que darían apenas un periodo de 20 o 30 años, acabaría con todo el Al-Ándalus, salvo el Reino de Granada, que lo dejaron, le perdonaron por ser súbditos y por solucionar los temas de comercio de oro y otros, ¿sí? A cambio, por supuesto, de impuestos, además, etcétera. Así que ese sería un punto de inflexión, aunque el comienzo de ese proceso, evidentemente, sería, por ejemplo, Covadonga, ¿sí? El comienzo de la Reconquista. Y otros puntos de inflexión fracasados, por ejemplo, la entrada del emperador Alfonso VI de Hispania, rey de Castilla, que entró en Lisboa y entró en Toledo, y cuando ya iba a concluir la Reconquista en el año 1085, se le sobrevino la segunda invasión, la invasión almorávide. Entonces son puntos de inflexión fracasados. Sí, es decir, que no llegan a ser el punto de inflexión definitivo porque ya tuvo una consecuencia, una continuidad, sería la batalla de las Navas. Y de igual forma en la Edad Moderna, sin duda, Lepanto. ¿Por qué? Porque Lepanto cambia drásticamente la dinámica del Imperio Otomano. Ya no es un peligro civilizatorio, ya no va a tener el control ni la hegemonía del Mediterráneo. Y aunque vuelva a tener un riesgo sobre Viena al siglo siguiente, será un problema casi nacional o interno continental de Europa. Ya el mundo es global gracias a la monarquía hispánica y ya no está tan importante el asalto a Viena por parte de los turcos y ya no hay un peligro civilizatorio, ni siquiera un riesgo para toda Europa en ese momento de los turcos. Ha pasado su momento, ¿no? Aunque en un momento dado quisieran tener ese esfuerzo último de tratar de llegar a Viena todavía en 1600 y pico. Pero en realidad, hasta 1500, desde Solimán el Magnífico, hasta 1571, sí que había un riesgo real de supremacía y de imposición total del Imperio Turco, de riesgo de ganar la guerra total contra el cristianismo. Sí que había un riesgo real. Ese riesgo, apoyado en esa hegemonía, no solamente en los Balcanes, sino en el Mediterráneo, concluye con Lepanto, ¿no? Y así, uno de los primeros puntos de inflexión, sin duda, es la conquista, sería Gaugamela, tal vez, la batalla que definitivamente gana la guerra Alejandro Magno, porque Salamina lo que marca es un comienzo, el comienzo de la supervivencia de Occidente, gracias a la pervivencia, a la supervivencia con respecto al imperio aqueménida persa de la Grecia clásica. Pero eso es un comienzo. El punto de inflexión sería cuando esa civilización que ha sobrevivido toma la delantera y es capaz de conquistar a quien tenía la hegemonía del mundo conocido euroasiático y norteafricano, que era Persia. Eso es un punto de inflexión, ¿sí? Ese punto en la que cambian las sinergias, las corrientes, la dinámica completamente, incluso el cambio de paradigma, que normalmente suele coincidir con cambios de época, también. No siempre, pero al menos sí cambios de dinámicas geopolíticas, sobre todo. Desde luego, la primera gran punto de inflexión que se tiene constancia, sin duda, fue el mayor cambio geopolítico que ha habido constante en la historia de la humanidad. La invasión de los pueblos del mar, del Mediterráneo y Asia conocida. Nunca ha habido un proceso de cambio político, ni siquiera las guerras mundiales, que implicase un cambio de naciones y etnias materiales, de naciones materiales, del sustrato material, del sustrato civilizatorio, étnico y cultural de raíz. Eso, un cambio semejante no ha existido, solo hay algo semejante, pero claro, a un nivel muy inferior demográficamente en la conquista y, colonización se dice, con construcción civilizatoria de los virreinatos en el continente americano. Solo hay algo parecido a eso.
pero un cambio de ese símbolo que significaría el punto de inflexión del comienzo de lo que sería la base que originaría la civilización occidental, el componente caucásico es sin duda la invasión general tanto de los indoeuropeos que tecnológicamente eran superiores en las armas, rompiendo ciertas tesis, ¿no? Eso que decía que la civilización, superioridad civilizatoria viene del componente sedentario, el caos caucásico único que derivará hacia el occidente a partir de Grecia primero y Roma después, proviene de grandes pueblos nómadas que buscaban tecnología. Por tanto, eran superiores tecnológicamente, sin ser sedentarios armamentísticamente. Y eso ocurrirá, ese punto de inflexión de la historia de la humanidad ocurrirá en ese 1200 a.C., que tanto los llamados pero más o menos lo mismo, los caucásicos que van hacia el este, los indoarios invaden todo el mundo de la actual Asia Central e India, y los indoeuropeos se inclinarían hacia el mundo mediterráneo y Oriente Próximo y Norte de África. Así pues, con estas analogías o paralelismos de puntos de inflexión, sí que abordamos algo que puede ser un punto de inflexión muy importante. Oiga, no dramatice, no dramatizo, estoy dando un punto, ser conscientes de una situación que he manifestado que está muy por encima de cualquier tipo de pensamiento filosófico materialista absurdo que se agarra a solo el tipo de argumentos de dialéctica Estado-imperio. No es verdad. Estamos asistiendo y hemos asistido a todo un desafío civilizatorio, de suicidio de civilización que todavía se está desarrollando, principalmente en el continente europeo, desde luego. Y en ese aspecto, los 2 próximos años pueden ser decisivos para la historia de la humanidad. Decisivos para la historia de la humanidad desde el desafío civilizatorio occidental. Va a seguir esas mecánicas de suicidio ideológico, maltusiano, anticristiano, etcétera, en Occidente, o van a cambiar radicalmente esas maquinarias supranacionales de directivas y de imponer directrices a nivel mundial, como se ha demostrado que han sido y son las agendas. Bueno, pues entramos en ese momento de punto de inflexión absolutamente análogos a los que he descrito, que podría describir muchos más. En el futuro seguiremos teniendo programas con el tema de los puntos de inflexión, incluso con batallas, pero creo que por hoy es más que suficiente y creo que podemos reflexionar con la importancia en la que estamos viviendo, que es mucho más que el riesgo de una guerra, por muy mundial y aparentemente nuclear que sea. Sí, es decir, bueno, no vamos a explicar cosas que ya en esta en este canal se han explicado sobre la realidad de las armas que realmente se están utilizando y si en qué medida son show o no son show. Pero bueno, creo que están claros los criterios expuestos. Como siempre se me va la hora y espero que al menos os haya dado unos elementos de reflexión o de estudio en los criterios expuestos. Así que muchas gracias. Dar like, por favor, si es posible difundirlo. Y ahora vamos a ir las próximas horas a, por supuesto, la píldora geopolítica de la semana. Hasta la próxima.